un poquito de atención. Pasado, presente y futuro, el hombre aspira perfectamente el ciclo medicinal y empieza a alinear sus chakras y mantras para después agradecer. Añay intitaita, añay mamaquilla, añay pachamama, yawarinka, tukuy kausay. Empezó la fiesta, tenemos cumbia peruana. Bueno, acabamos de llegar a Cusco. Estamos abordando del avión 3.238 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver qué nos espera. Vamos a ver aquí. Encontramos en Cusco, sí. Y es la primera vez que llegamos aquí. ¿Qué dice Ronald? Ey, está durísimo esto de aquí, la temperatura, el ambiente. Super y la gozadera frío que vamos a dar. Bueno, nos esperan muchas cosas, nos vamos para la disco a darlo todo. A darlo todo, a beber. Claro. Eso es lo que disco. se recomienda, alcohol para que te deshidrate y te puedas morir en la montaña. Oye, ¿Lo recomiendas? Sí. Okay. A ti te lo recomiendo, sobre todo. Ok, está bien. Muy bien. Encontramos en Cusco y aquí se cruza igual que allá, entonces tú tienes que coger la calle y tomar la calle, ¿me entiendes? Aquí nadie se para, tú tienes que tomar la calle antes de que venga la gente, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa. ¿Qué dice la gente? ¿Es suicida? No. Me sentí en mi país. Me sentí en Dominicana. Y bueno, hemos llegado aquí a un mercadito en Cusco. Podemos ver que tenemos todo tipo de cosas como aguacate, uva, mandarina, guineo, entre otras cosas. Tenemos todo tipo de frutas cerca del hotel. Aquí mi amiga me está vendiendo las uvas. ¿Está bien eso? ¿O menos? No, está excelente. Esto nos hace 1 kilo con 120, 8.96 soles. Está bien ahí. ¿Te pueden bañar? Dime, amor, espera. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué te voy a dar? ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que te va a Pero dar? tú no me escuchas. No me escoltes. Dame una foto con la señora. Ven, una foto, señorita, haga así, mira. Amable, dale un abrazo, por favor. Y le hayan seguido aumentando más esquinas, ¿no? Pero en Cusco es usual, es muy común ver la trilogía inca. Este templo era el templo del rayo, hecho arcoíris en quechua, Uichi. Es un poquito difícil, yo entiendo, es el segundo idioma más difícil del mundo, el primero es el chino mandarín. Pero con amor y armonía podemos practicar quechua. Uichi y yapa. Uchi y ya. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es? Cuchilla. No, cuichi. Eyagua. Chicos, me toca darles la bienvenida al hermoso parque arqueológico de Sacsayhuaman o Sacsayhuama,
Ubicado a los 3.412 metros sobre el nivel del mar, el Inca decidió forjar esta mágica estructura andina para que ustedes entiendan la gran capacidad intelectual que mi pueblo algún día poseyó. Este parque megalítico estaría dedicado al rayo, uno de los acontecimientos peculiares y especiales que para el Inca eran importantes en su conocimiento. He así que hemos llegado hasta este bonito lugar para entender, comprender y poder de cierta forma conectar con la energía que el Inca únicamente tuvo en este mágico lugar y que el día de hoy nosotros lograremos comprender en el poderoso Parque Arqueológico de Sacsayhuama. Acompáñenme en esta aventura y descubramos los secretos que guardan estos hermosos muros. ¡Wow! Dios mío, pero esto es una cosa increíble, Padre Santo. Estamos en Sacsayhuama. Increíble. Wow, entonces aquí vivieron los incas, ¿eh? Sí, pero este era un punto astronómico de estudio andino. Un templo inca es un centro de estudio. ¿Y cuál es la relación de los incas con los astros y la estrella? Eso es espiritual también, ¿tú sabías, amores? Sí, mi hermano, porque ¿sabe qué? Porque el hombre andino tenía una conexión de cuerpo, mente y espíritu. Es una conexión que el día de hoy se ha perdido. ¿Por qué? Porque solamente el día de hoy somos cuerpo, ¿no? Nos vemos bonitos afuera, pero nos sentimos horribles adentro. Esa es la situación. Las personas se han superficializado mucho y se han interiorizado poco. ¿Sí o no? Caras bonitas, actitudes negativas. En muchas ocasiones se ha perdido eso. El Inca era lo contrario. Era lindo por fuera, por dentro y obviamente intelectual. Y por eso el Inca vivía su momento, su tiempo, su oportunidad, su hoy, su ahora. El Inca es tiempo, ¿ok? Bienvenidos a Sacsayhuama, el templo dedicado al rayo, trueno o relámpago. Este gran acontecimiento cósmico fue importante para el hombre andino, porque a este bonito lugar se tuvo datos históricos que llegó el gran cronista Pedro Cieza de León, y al llegar descubrió algo interesante y dijo: todo aquel que ingrese al Sacsayhuama quedará impresionado con su tipo de construcción, que hasta llegará a pensar que fue hecho por seres sobrenaturales y no por los hombres de a pie. En la parte principal, un palacio circular resalta a la vista. El primer anillo de oro, el segundo de plata y el tercero de cobre representan la energía del pueblo andino. Pedro Cieza de León, 1532, Sacsayhuama. El gran cronista español Pedro Cieza de León nos comenta que este magnífico lugar era impresionante y que en la parte principal de este hermoso lugar había una especie de torre circular con 3 anillos de oro, de plata y de cobre. ¿Qué son esos? Los mejores minerales y conductores de energía del mundo. Un gran sismólogo japonés llegó a apoyarme para lanzar mi libro a este bonito lugar. Y descubrimos algo increíble, que el hombre andino lo que en realidad quería, captando los rayos, truenos o relámpagos en este bonito espacio, era correlacionar la energía, ya que él nos dijo que si el rayo cae al piso, rompe su energía, y cuando vuelve al estado líquido de la materia, lo cristaliza. Forma unos pequeños pedazos de hielo que caen a la tierra. Ryu, eres el mejor guía. ¿Sabes por qué? Mi hermano. Porque dice lo que es, no lo que no sé si me entiendes. Mucha gente te dice X cosa por el lugar, tú estás diciendo lo que es. Claro, ya tiene que ser. Hay que hablar con verdad. Saquenco, zigzag o laberinto andino. La primera característica andina que no muestra zonas urbanas. Quiere decir que este no fue una zona donde vivía el hombre inca. Fue una zona ceremonial donde el hombre andino hizo el proceso de conservación, preservación e inmortalización de la cultura y la inteligencia inca.
en este lugar, se momificaron a los personajes más importantes del pueblo andino, bajo un riguroso cuidado de sacerdotes que en la época se dedicaban a eso. Para sentir la temperatura. Y eso que estamos de tarde, no estamos de noche. En la noche la temperatura es mucho más baja. Sí, sí. ¿Ok? Toquen y seguimos, ¿ok? Nos adaptamos a él. Nuestro gran aliado contra el COVID-19 fue este bonito árbol. ¿Por qué? Porque su esencia mata bacterias que infectan nuestros pulmones. Y el COVID-19 literalmente es simplemente la infección de nuestros pulmones evitando la oxigenación de nuestro cuerpo. Pero es irónico, ¿no? O sea, necesitamos oxigenar nuestro cuerpo y nos ponen tapabocas. A veces no se entiende, chicos, ¿ok? Proceso de sanación, de restauración de cualquier tipo de enfermedades. Hay un médico que puede curar todo. Ese médico habita en cada uno de nosotros, mis amigos. Hay que tener confianza y usar todo lo que hay. La aromaterapia es una de las tantas que tenemos. El sol, la luna, las estrellas, el aire, el amor, la música, los abrazos. Todo eso son medicina. Para hacer aromaterapia, mis amigos, lo practicamos de esta forma. Miren, un poquito de atención. Pasado, presente, futuro. El hombre aspira perfectamente el ciclo medicinal y empieza a alinear sus chakras y mantras para después agradecer. Añay Intitaita, Añay Mamaquilla, Añay Pachamama, Yawarinka, Tucuy Causay. Lo que acabo de decir en el idioma quechua, el idioma de mis ancestros, es dar gracias a todo el universo y a nuestra madre tierra, porque la gratitud también es medicina, mis amigos. Nosotros los guías en nuestro trabajo te damos pasión, te damos forma. No siempre todos piensan eso, pero muchos de nosotros te damos lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces, eso también a nosotros nos hace felices al ver vuestras sonrisas, ¿no? Entonces, ustedes también cuando alguien les atiende bien, ¡hey! Toma, estás entregando y estás dando gratitud porque encuentras valor en su trabajo, ¿verdad? Exacto. Vamos a hacer lo mismo que nuestro amigo. 3 palmadas, respiramos profundo y alineamos. Bueno, nos encontramos en este lugar majestuoso. Mucha gente dice que lo construyeron los alienígenas, pero realmente fueron los incas. Miren qué belleza el lugar, miren. Welcome to Moray. Primero amigos, ahí arriba 3.550 metros sobre el nivel del mar. Abajo 3.470 metros. Diferencia en elevación 80 metros, más de 25 pisos. Esta parte protege de los vientos viniendo de la cordillera de los Andes. Así que, terrazas calientes, quenches, abajo en Bayo. 600 años atrás, su nombre fue Pachacutejo Pachacuti. ¿Qué significa Pachacutejo Pachacuti? Transformador. Hace 600 años atrás. Y su nombre de este lugar no fue Moray, fue Muyo Uray o Uray Muyo. Uray, lugar localizado en la parte baja. Muyo, círculo, circunferencia, anillo. This Inca site of Moray was built by the 9 Inca king. The best one, our Alexander Magnon of that epoch, 600 years ago, starting the 15th century, 1420, 1430. That Inca king, his name was Pachacutec or Pachacuti. Pachacutec means transformer. Our transformer sent to build this area, this site, 600 years ago. And the original name of this area was no Moray, was Uray Muyo or Muyo Uray. Uray, the site located in the lower part, Muyo means the circle circumference away.
estamos en Ollantaytambo con Moisés, vino a visitar. Moisés a Ollantaytambo a Moisés a visitar. ¿Qué hace la gente? Agradece. Sol, gracias, has vuelto, me estaba muriendo de frío. Gracias. En tu honor te voy a dar flores, te voy a dar producción de aquí, ejemplo, maíz, cereales. Gracias, has vuelto. Por favor, no te olvides que estamos acá. Llega 21 de diciembre, el día más caluroso para nosotros, le decimos, Sol, estás muy cerca, por favor, aléjate un poquito, en 6 meses nos vemos. Esa era la idea. Entonces se siguen creyendo hasta el día de hoy en ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces lo que tú tienes por aquí, algunos les comentaba, Ollantaytambo era el lugar obligatorio de descanso o lugar obligatorio para dormir, para después comenzar el camino inca. ¿Sí? 4 días caminando, si alguien quiere ir, quiere hacer, no son 200 gradas, son 2000. Bienvenidos chicos de República Dominicana, Machu Picchu. Estamos acá en un mirador muy hermoso. De fondo tenemos ahí el complejo y aquí tenemos una foto de cómo pudo estar este lugar con todas las coberturas de los techos, ¿no? Los techos entre 20 a 30 años no duraron. Este lugar, casi 400 años escondido, los techos ya no se encontró ninguno, pero así habría estado en ese entonces, ¿no? Aquí tenemos uno reconstruido, ¿no? Ahí tenemos uno reconstruido, le llamamos la cobertura ichupaja, son pastos que crecen en las alturas, ¿no? Ahí está. Nos tocó un buen clima, nos tocó pues un día soleado, ¿no? Hay días que llueve, solea, ¿tuvieron suerte hoy día? Así es, ¿eh? Le llamamos Yanantin a esa montaña que tiene acceso. Mira, aquí vemos una escultura de la montaña. Qué lindo. Este lugar era la zona industrial donde se encontraban los talleres de enseñanza. Podemos ver aquí lo que realmente queda de él. Podemos ver que los techos han caído, la mayoría de los techos. Y wow, increíble ver esto. Este es un lugar donde se sacrificaban animales y luego de muertos lo llevaban a las montañas. Aquí en estas piedras que ustedes ven, se ve dónde se hacía el sacrificio. Y la forma de esta montaña es igual que la que están detrás de ella. Visitar Perú es especial para cualquier persona. Tener la oportunidad de ir y conocer la cultura inca en su totalidad es un sueño hecho realidad. Visitar Perú para mí representó una oportunidad de conectar conmigo mismo. Ver su arqueología, su arquitectura, fue impresionante. No obstante, me cautivó su esencia, su cultura, su gente, sus ancestros. Conocer a Ray, el cual es para mí el mejor guía de Perú, me ayudó a confirmar que existen personas en la tierra que son como ángeles. Su pasión, dedicación, conocimiento y devoción con su trabajo deja demostrado que no todo está perdido y que si muchos nos unimos a aportar por el bien de la humanidad, los cambios serán inminentes. Aprendí que el pueblo inca es tiempo y lejos de despedirse como nos despedimos en este lado del mundo, se despedían con el término Tupanachiscama para indicar que desde el momento de la partida ya se esperaba un reencuentro. Perú, no te digo adiós, sino hasta luego. Y nos vamos para el dominicano. ¿Sí o no, amigo José? Nos vamos. Con cariño. Desde Perú, Machu Picchu. Yo he sido tu amiga. Yo fui tu enamorada.
Dile algo a la gente ahí. Un saludito. Hola. 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 Díganle un saludo desde Perú. Un saludo desde Perú. Chao hasta Perú. Chao hasta Perú. Chao hasta Perú. Chao hasta Francia. Díganle adiós, díganle adiós.